Buenas noches, iglesia, Dios los bendiga. Hoy comenzamos de nuevo con los estudios bíblicos. Hoy vamos a hablar sobre el primer libro del Antiguo Testamento, es decir, el libro de Génesis. Pero antes de comenzar, vamos a orar para que el Señor sea quien dirija este estudio. Padre amado, bendito Dios, Señor, gracias, Señor, por lo que estás haciendo en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque hoy retomamos este estudio bíblico, aprendiendo cada día más de tu palabra. Gracias, Padre. Señor, también te pido que seas tú dirigiendo mis palabras y que seas tú permitiendo que cada enseñanza quede guardado en nuestros corazones. En nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Amén. El libro de Génesis viene de la palabra griega que significa principio. Dios comienza su obra terrenal y establece su plan. Es un libro de fe sobre quién es Dios y cómo está involucrado en la vida de las personas en el momento mismo de la creación. Contiene 50 capítulos y 1533 versículos y 38.267 palabras. Este libro lo escribió Moisés alrededor de los años 1446 y 1406 a.C. Génesis registra los primeros sucesos como el primer matrimonio, el primer pecado, el primer homicidio, los primeros instrumentos musicales, la primera promesa de redención y así sucesivamente. Génesis significa nacimiento o comienzos. Este libro contiene los registros de la creación, el jardín del Edén, los antediluvianos o las personas que vivieron antes del diluvio, el diluvio, la torre de Babel, la dispersión de las razas y las vidas de los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob y José. El sistema patriarcal es el gobierno por el varón que era la cabeza del clan. Génesis ha sido llamado el libro de los orígenes, pues todos los otros libros de la Biblia surgen de él. Este libro de los orígenes, por su nombre hebreo, Bereshit, revela la propia naturaleza y el carácter de Dios y abarca desde el inicio de la maravillosa creación del mundo y la humanidad hasta el comienzo del pueblo elegido, pasando por categóricos sucesos como la entrada del pecado y el perdón, el crecimiento y el desarrollo de la humanidad, la dispersión de las razas, la redención del pueblo escogido y la salvación a través del Mesías prometido. La vida de Abraham, Isaac, Jacob y José y su sistema de gobierno patriarcal. En los primeros 11 capítulos tendrás una vista panorámica cubriendo 4 eventos principales: la creación, la caída de la humanidad, el diluvio y posterior nacimiento de las primeras naciones. En los siguientes 39 capítulos, del 12 al 50, el foco principal será una familia: Abraham, Isaac, Jacob, Israel y sus descendientes. Dios llamó a la familia para sí mismo con el fin de poder bendecir a todas las familias de la tierra. Está en Génesis capítulo 12, versículo 2. El pacto de Dios Yahweh con Abraham, que comenzó con su llamamiento en el capítulo 12, se formalizó en el capítulo 15 y se ratificó en el capítulo 17 de Génesis. Génesis explica el origen de las 12 tribus de Israel y documenta cómo los descendientes de Abraham fueron para Egipto
donde estuvieron durante 430 años, preparando así la escena del Éxodo. Los temas de este libro son la creación, del capítulo 1 al 11. Podemos leer el comienzo de la historia humana. Dios creó al mundo. Muy bueno. Capítulo 1, versículo 31. Había integridad y armonía entre Dios y la humanidad, entre los seres humanos y entre estos y el resto del orden creado. El origen del pecado. El pecado entró al mundo por medio de un hombre, Adán. Capítulo 3, versículo del 1 al 19. La incredulidad, los conflictos humanos, la enfermedad y la degradación ambiental son sus resultados. El diluvio universal, el suceso de Dios sobre la civilización primitiva, el nuevo comienzo de la humanidad en el capítulo 8, los orígenes del pueblo. Capítulo 11. Pacto formal de Yahweh con Abraham. Capítulo 15. Pacto abrahámico sellado con un hombre nuevo en la circuncisión. Capítulo 17. La promesa de Abraham y la tragedia de Lot. Capítulo 18. La historia de Jacob. Capítulo 28. La historia de José en el capítulo 37 hasta 50. La imagen de Dios. Todos los seres humanos son creados a la imagen de Dios. Cada persona es la semejanza de Dios como un ser personal, racional, creativo y moral. Los hombres y las mujeres fueron creados iguales. El plan global de redención de Dios. Aunque Dios eligió trabajar a través de un grupo étnico en el Antiguo Testamento, su intención divina fue que todas las naciones llegaran a conocerlo por medio de los descendientes de Abraham. Capítulo 12, versículo del 1 al 3. Abraham fue elegido debido a su fe, lo que lo convirtió en el padre de todos los que buscan a Dios en las mismas bases. La importancia teológica de Génesis es enorme. En el libro se aclaran cuestiones como el origen del mundo, el pecado original del hombre, la imagen de Dios, la progresiva depravación del género humano y la promesa de la victoria final de la simiente de la mujer. Describe no solamente la necesidad de la salvación de la humanidad, sino también su realización en los comienzos. Funde la historia general de la humanidad con la de los patriarcas. Benditas en ti todas las familias. Capítulo 12, versículo 3. Bendiciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldiciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Pablo más tarde habría de explicar que esas promesas fueron dadas antes que la ley. La historia de Abraham subraya especialmente la fe de la promesa, la de Jacob y Esaú, la elección divina, la de José, la providencia divina. La entrada de Jesús a la humanidad estuvo planeada desde antes del principio de los tiempos. Dios alivianó el castigo de la maldición que resultó del pecado de Adán y Eva al ofrecer la promesa de que algún día se levantaría una simiente que aplastaría a la serpiente. Capítulo 3, versículo 15, escrito está: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Y así concluimos, mis hermanos.
el estudio bíblico del libro de Génesis. Un libro maravilloso, un libro para aprender de la creación del Señor. Feliz y bendecida noche, mis hermanos.